Muy buena tarde para todos y para todas. Bienvenidos a esta sesión del Diplomado en Pensamiento Ambiental. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta tarde desde los diferentes países donde se vienen vinculando. Saludos a los compañeros que nos acompañan desde Chile, desde Perú, desde Ecuador, desde Brasil, algunos desde Estados Unidos y a los compañeros de los países, del País Vasco, de Mozambique y de Portugal que nos estarán viendo en grabaciones diferidas. En esta tarde tenemos el gusto de contar con Esther de la Rosa. Ella es licenciada en periodismo y especialista en periodismo internacional y países del sur por la Universidad Complutense de Madrid en España. Cuenta con más de 15 años de experiencia como periodista en organizaciones no gubernamentales en España, Estados Unidos y México. Reside desde el 2011 en Nueva York, donde trabaja como coordinadora de comunicación de la Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Con anterioridad trabajó como responsable de las redes sociales de TED en España y también como responsable de prensa de organizaciones culturales como el Instituto Cervantes de Nueva York. En Madrid, España, trabajó en el área de las mujeres de Radio Vallecas, una radio comunitaria desde la que dirigió y presentó el programa feminista Fuentes de Comunicación, tejiendo redes con organizaciones feministas en España y Latinoamérica y organizando cursos de capacitación, de comunicación y de género en España y Marruecos. Ha impartido clases de comunicación y género en el grado de especialista de periodismo internacional de la Universidad Complutense de Madrid y el máster de cooperación de la Facultad de Ciencias Políticas de esta misma universidad. Es coautora de Nosotras en el País de Comunicaciones y otro número importante de publicaciones en esta área. Ser de la Rosa es integrante de la Red Nacional de Periodismo de Género. Es para nosotros un orgullo y una alegría contar con ella el día de hoy en esta sesión número 20, a la cual le hemos denominado Panel sobre experiencias en comunicación alternativa de las resistencias sociales al capital. Entonces, todos ustedes y todas ustedes, bienvenidos a esta sesión del Diplomado de Pensamiento Ambiental que tiene que ver con las luchas sociales, conflictividades y territorialidades desde el sur global. Y muy bienvenida, Esther de la Rosa. Muchas gracias por su generosidad, por su tiempo y por querer aportar en este espacio que se construye desde la Universidad del Tolima en Ibagué, Colombia, liderado por la Cátedra Ambiental Gonzalo Palomino Ortiz, liderado por el Grupo de Investigación Yumaíma, en el cual también participa el Grupo de Territorios sin Conflicto del País Vasco, la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Tolima, el Grupo de Educación Ambiental desde el Sur GEASUR de la Universidad de Unirío en Río de Janeiro, Brasil, la Cátedra Cárcamo de la Universidad de Buenos Aires y demás aliados, personas, amigos y organizaciones que nos vienen acompañando en este proceso. Entonces, de nuevo, bienvenida, muchísimas gracias y le damos en este momento un saludo al profesor Miguel Espinosa, director del Grupo Interdisciplinario de Investigación Yumaíma de la Universidad del Tolima, quien nos acompaña y quien es también coautor de esta propuesta. Entonces, profesor Miguel, muy buena tarde, ¿cómo está? Adelante. Muy buena tarde, Marcela. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Esther por haber confiado en nosotros y acompañarnos en la tarde de hoy. Sin duda va a ser muy interesante porque hemos puesto muchas expectativas en este encuentro, al cual hemos invitado a la red y decíamos, pues por el interés que tenemos de continuar y fortalecer las relaciones con la red. Y para ello, pues, por supuesto, contamos con el apoyo de Esther. Muchas gracias, Esther, por acompañarnos. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta sesión 20 del diplomado. Y pues quedamos a la escucha. Esther, muchas gracias. Hola, buenas
tardes, buenos días, dependiendo desde dónde se estén conectando. Y primerísimo, muchísimas gracias en nombre de mí misma y en nombre también de la red de la que vengo a hablar. Agradecimientos a Marcela Flores, al profesor también, a Miguel Espinosa, por haber confiado en mí y para participar en este panel. También al diplomado en pensamiento ambiental, por supuesto, y por supuesto a todas las personas que están conectadas, porque soy muy consciente de lo difícil y lo duro que es este mundo virtual muchas veces, y realmente agradezco mucho también que haya alguien al otro lado escuchando, porque además vamos a hablar de comunicación y de comunicación alternativa. Y la comunicación, sobre todo alternativa, no tendría sentido, por un lado, si no hay alguien que habla y otra persona que recibe, y que estas dos partes de la comunicación pues puedan sacar conclusiones y tejer relaciones, y en muchas ocasiones pues construir algo juntas o juntos. En ese sentido, yo lo primero me gustaría hablar un poco en términos muy generales de la comunicación alternativa, porque sé que se esperaba otra participación que lamentablemente no ha podido ser, de Marisol Mesa, disculpen, que yo sé que ella hubiese aportado muchísimo en torno a la comunicación alternativa, ya que ella es parte de radios comunitarias. Pero quería dar unos leves apuntes sobre la comunicación alternativa, antes incluso de presentarme a mí misma y a la organización a la que pertenezco. Y por supuesto, al final sí que me gustaría mostrar algunas experiencias, porque creo que mostrando cierto trabajo es mucho más fácil de entender cómo se construyen, ¿no?, esas narrativas alternativas, que es lo que queremos realizar desde el punto en la red internacional por derechos económicos, sociales y culturales, que voy a hablar de ella sobre la red DESC, que soy consciente también de que tienen un nombre muy complejo. En primer lugar, hablando de la comunicación alternativa, primero quería reivindicar el derecho a la comunicación, el derecho de comunicación como un derecho que es de todos y todas, porque muchas veces cuando hablamos de comunicación hablamos del derecho a la información, pero realmente el derecho a la comunicación como algo más holístico y que nos pertenece a todas y todos, y que todas las personas podemos ser sujetas de comunicación y sujetas de una forma activa. Hoy en día es bastante complejo, porque hoy comunicamos mucho más que nunca, sobre todo con las redes sociales, con la facilidad de crear materiales comunicativos, pero eso realmente no es lo que podríamos definir como comunicación alternativa, ¿no? Porque por un lado es simplemente enviar mensajes al exterior, sin que haya un componente de transformación o de intento de transformación social, y por otro lado porque no suele ser una comunicación participativa, suele ser una comunicación de abajo arriba. Entonces es importante hablar, cuando decimos comunicación alternativa, entender que la comunicación alternativa tenemos que entender cómo se construye y quién participa en ella, ¿no? Entonces, el concepto de comunicación alternativa no es nuevo, y ya hace décadas que existen iniciativas de radio comunitaria, de televisión popular, de medios y espacios de comunicación de pueblos originarios, de redes feministas, de migrantes, territoriales, que han ido poblando eso que se llama la oferta mediática alternativa. En esencia, la comunicación alternativa podríamos definirla como es una alternativa a la comunicación hegemónica, pero yo añadiría, es esa comunicación que va haciendo fisuras en la comunicación hegemónica. Y cuando digo comunicación hegemónica, me refiero a aquella que impone narraciones y sobre todo a quién da voz, con frecuencia favoreciendo narraciones que perpetúan un cierto discurso de aquellos que se empeñan por perpetuar un modelo económico y político dominante. Entonces, en ese proceso de privilegiar unas voces sobre otras,
se crea un aplastamiento de voces que se resisten al relato hegemónico, o de esas voces que tratan de abrir ciertas fisuras. Las voces de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los líderes y lideresas defensoras del territorio, de las comunidades empobrecidas, al fin y al cabo. Y por ello la comunicación alternativa se erige como una comunicación que aporta narraciones primero desde la dignidad de nuestras propias vidas, y segundo, que se resiste al contexto que nos narra y que nos ha quitado el poder incluso de nombrarnos a nosotras mismas. Y ante esa realidad hay muchas historias que no han sido contadas y que es importante compartir. Cada experiencia de comunicación alternativa se puede desarrollar de diferentes maneras, porque por supuesto una radio comunitaria tendrá diferentes tácticas que una televisión popular, pero en realidad en todas estas experiencias sí que nos une el afán y el objetivo de dar voz, y de que no simplemente dar voz como un fenómeno de conceder la voz a nadie, sino que todos y todas tengamos una voz propia para nombrar aquellas cosas que realmente nos rodean, nos importan desde la dignidad de nuestras vidas. Ahora también me gustaría hablar un poco del concepto de comunicación. Me alegro mucho de que en este módulo estemos hablando de comunicación alternativa en lugar de comunicación al desarrollo. ¿Y por qué digo esto? Porque en el ámbito, sobre todo, de las organizaciones no gubernamentales, digamos, más institucionalizadas, no ya tanto movimientos sociales, se acuñó mucho el concepto de comunicación para el desarrollo, a las que siempre se le añadía la coletilla de para el cambio social. Pero existe una problemática inherente al concepto de desarrollo, y es que el desarrollo también es una narrativa hegemónica impuesta de alguna manera por el poder político, por el poder económico y también por el poder mediático, porque los medios de comunicación se pueden considerar solo como vehículos de narrativas hegemónicas, pero por ejemplo ahora vemos con el tema de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales se han convertido en medios por sí mismos, y redes sociales como Facebook, Instagram, que forman, ¿no?, estas grandes corporaciones que realmente están decidiendo qué temáticas se censuran, qué se puede hablar, qué no se puede hablar. Entonces, las redes sociales y los medios de comunicación también son poderes, ¿no? Poderes que delimitan esas narraciones hegemónicas. Entonces, ese concepto de comunicación para el desarrollo se presupone que el desarrollo, de una manera o de otra, está ligado con asumir un cierto modelo que en realidad es un modelo capitalista dominante y que nos despoja de la capacidad de proponer alternativas que no se enmarquen dentro de esa lógica del desarrollo y hacia ese cambio social, que es un cambio social que realmente muchísimas veces no incluye la multiplicidad de visiones, de imaginarios, y que al fin y al cabo acaba dentro y acaba aplastado por esa dinámica, ¿no? Esa lógica de poder. Como consecuencia, por esta lógica de comunicación para el desarrollo, lo que observamos es que muchas veces la pobreza parece un fenómeno que nos infligimos a nosotras mismas, ¿no? Es un fenómeno autoinfligido, no responde a unas causas estructurales. O, por ejemplo, también debido a esa lógica del desarrollo, que es una narrativa muy presente hoy en día, las personas que, por ejemplo, se resisten al modelo extractivista en sus territorios se representan en el discurso hegemónico como contrarias al desarrollo, ¿no? Por eso el término de desarrollo es muy problemático y de nuevo no insisto en la importancia de buscar otros conceptos que no nos dejen enmarcados solamente en ese concepto de desarrollo. ¿Y cómo podemos, por ejemplo, construir esas narrativas alternativas? Y cuando digo alternativas, no quiero, porque muchas veces también el fenómeno de alternativo queda asociado con un concepto de marginalidad, ¿no? Y la marginalidad en el imaginario colectivo tiene que ser negativo, pero estamos hablando de que estas narraciones alternativas que están resistiendo estas narrativas hegemónicas que vienen del eje del norte global al sur global,
realmente son alternativas mayoritarias porque están reflejando la visión, el quehacer, las demandas de millones de personas, ¿no? Muchas más personas que las que representan ciertos pequeños grupos de poder, ¿no? En el norte global, ¿no? Entonces, la marginalidad es también algo que nos han querido de una manera imponer, como despreciando la comunicación alternativa versus a la comunicación de masas, ¿no? Y alternativo no significa marginal. Puede ser marginal porque consiste en ir haciendo fisuras y porque consiste en ir trabajando desde los márgenes, pero también hay que rescatar la dignidad del concepto de comunicación alternativa, ¿no? Dicho esto, y no tengo acceso lamentablemente no estoy viendo Facebook, me encantaría de que si hay alguna pregunta, algún comentario, haya alguna manera de que de poder compartirla, porque me gustaría también poder ir contestando preguntas o reflexiones y que fuese un proceso más participativo también, ¿no? Y no solo escucharme a mí. En segundo lugar, hablando ha sido muy en general este marco sobre la comunicación alternativa, sí que me gustaría pasar a presentar a la Red Desk, ¿no? A la red internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Voy a intentar compartir mi pantalla, que lo he ensayado antes de la reunión y todo se veía bien, pero vamos a ver si me funciona. Muy bien, creo que estoy presentándolo correctamente. No, perdón, he dado al botón equivocado. Muy bien, vamos a pasar estas paneles. La Red Desk, como ven aquí, esto es una foto de algunas de nuestros miembros y miembros. Y como ven, esta, digamos que es el objetivo de la red, es construyendo un movimiento global para hacer los derechos humanos y la justicia social una realidad para todas las personas. Es un objetivo muy grande, pero vamos a deconstruir cómo se trabaja en la red y también luego vamos a ver cómo la comunicación intenta acompañar este proceso y intenta también ser un vehículo para ser capaces de construir ese movimiento global para hacer los derechos humanos una realidad para todos y todas, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería un poquito de contexto brevemente sobre la red. Y los orígenes de la red se remontan al año 2003, ahora, cuando un pequeño grupo de movimientos sociales, de ONGs de derechos humanos y de personas defensoras se unieron al reconocer que muchas de las injusticias a las que se enfrentaban en diferentes regiones, en diferentes lugares, eran cada vez más globales y que estaban arraigadas a causas estructurales comunes, ¿no? Entonces, así la red surgió como un espacio para que su membresía conectara a las luchas. Y una de las siempre, ¿no? de las cosas que se dicen en la red es: tu lucha es mi lucha, ¿no? Y tu lucha es mi lucha, no importa en la región en la que estás. Y tu lucha es mi lucha porque muchos de los retos que nos unen, no importa dónde estemos, y en este diplomado que es un diplomado en el que hay personas que vienen de muchas partes del mundo, es darse cuenta de que los retos a los que nos enfrentamos son sistémicos y que están, por tanto, enraizados en problemas estructurales y que están conectados precisamente al modelo capitalista económico, político dominante. Así que, teniendo en cuenta que tu lucha es mi lucha, pues la misión compartida de la red se construyó y se ha ido fortaleciendo. Primero, una cosa muy importante es desde la comprensión que los derechos humanos se basan, se cumplen, se miden a través de las experiencias y de las luchas vividas de las personas. Son las comunidades en resistencia, son las personas que están viviendo en determinados contextos las que realmente son las que tienen el conocimiento de si los derechos humanos se están realizando o no se están realizando realmente. Y por eso en la red
en la centralidad, en uno de nuestros principios, es que nuestras acciones tienen que estar guiadas por los movimientos sociales, porque son los movimientos sociales y son las organizaciones de base las que realmente tienen esa experiencia, tienen toda esa experiencia. Otro de los ejes es, por supuesto, un enfoque feminista, un enfoque interseccional y además un balance regional, ya que somos una red más grande, muy grande, como les vamos a decir. Y lo de la conexión de las luchas es importante porque el entendimiento, a lo que hemos llegado al entendimiento común, colectivo, es que si gracias a una lucha colectiva logramos que se retire una multinacional minera en Brasil, si no se conecta esta lucha con circunstancias similares en otras regiones, si no se solventan desde la raíz diferentes violaciones, pues a lo mejor esa multinacional se va a ir a otro lugar y las causas sistémicas, las causas estructurales van a seguir ahí. Entonces es muy necesario poner nombre a esas luchas, pensar en las causas estructurales y en tener raíz de los problemas. En suma, la red internacional ahora, desde 2003, la red ahora, que es una red muy importante que está dirigida por su membresía. Somos un equipo pequeñito, digamos, de gente contratada, que no llegamos a 20 personas, pero la red está dirigida por su membresía, que son hoy en día un total de 280 organizaciones, más o menos, movimientos sociales, y hay una centralidad en siempre dar la bienvenida a movimientos sociales, y activistas de más de 75 países en todas partes del mundo. Y este es el objetivo común que nos une, ¿no? Construir ese movimiento global. Ambicioso, pero siempre tenemos que pensar que posible, ¿no? Antes de pasar a las experiencias de comunicación, porque creo que es importante entender cómo funciona la red y cuáles son las estrategias, para entender también cómo la comunicación trata de fortalecer estas estrategias. Entonces, en primer lugar, para construir ese movimiento global, se han definido 4 estrategias, que es lo que también se llama en la red la teoría del cambio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder cambiar y avanzar a esa realidad que soñamos y que perseguimos, ¿no? Entonces, en primer lugar, es la solidaridad, basada en ese principio que he comentado de tu lucha es mi lucha, ¿no? Y esa solidaridad se manifiesta sobre todo en movilizaciones colectivas a través de un sistema que llamamos sistema de solidaridad de la red para defender a los miembros y a las miembros que se enfrentan a amenazas o ataques, que lamentablemente es una constante en la red. Y enviamos cartas colectivas, conectamos las luchas y digamos que es una comunicación más reactiva porque lamentablemente tenemos que enfrentarnos a acciones a realidades que nos obligan a realizar una comunicación reactiva más que transformadora, pero también es importante en ese sentido. Esa solidaridad también nos lleva al aprendizaje mutuo, ¿no? Y el aprendizaje mutuo es conectar a todas y todos los miembros de la red a través de intercambios para intercambiar experiencias, estrategias que se siguen en diferentes regiones, lecciones aprendidas y a las que siempre primordiamos y privilegiamos la participación de líderes y lideresas de base, porque ese aprendizaje mutuo es lo que nos permite ver y conectar las luchas y entender que no son fenómenos aislados lo que estamos viviendo. En este contexto de la pandemia es un reto enorme porque ya no existen intercambios presenciales, es todo virtual, la red trabaja en 4 idiomas, tenemos que tener mucho cuidado de que realmente todo esté disponible en los 4 idiomas y que toda la membresía pueda participar de una forma equilibrada. Y ha sido un reto, pero a pesar de eso hemos seguido trabajando. Este punto del aprendizaje mutuo nos lleva al análisis compartido, ¿no? Después de aprender, de extraer lecciones de otros movimientos, hay un proceso de análisis compartido de las condiciones globales y las trayectorias históricas que han socavado los derechos humanos, ¿no? Y que es indispensable ese análisis compartido para poder establecer nuevas estrategias, definir demandas colectivas para un cambio sistémico.
Por ejemplo, en este sentido, en el análisis compartido, hubo hace 3 años una experiencia que se llevó a cabo de la red, por ejemplo, de definir la línea del capitalismo, la línea de tiempo del capitalismo. Y es muy interesante la participación de unos miembros y unas miembros que son tan diversas para ver cómo desde muchas regiones el comienzo del capitalismo comienza tal vez en el siglo V después de Cristo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque eso te permite ver, te permite tener una amplitud mucho más amplia de miras. En cuanto a análisis compartido, sí que quería mencionar que hay un documento muy importante para la red, que es la Carta Común para la Lucha Colectiva, en las que se esbozaron algunas de lo que se consideran las características clave de los modelos sociales, económicos y políticos que están socavando los derechos humanos en todo el mundo, ¿no? Entonces, en estas condiciones está, por ejemplo, el empobrecimiento y desposeimiento en medio de la abundancia, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía, o sea, que haya un 1% que acumule más de la mitad, ¿no? de la riqueza del mundo? ¿Y cómo es posible que en medio de una pandemia todavía ese 1% siga enriqueciéndose todavía más? También tenemos otra condición que se identifica, que es la captura corporativa del Estado, que creo que aquí tuvieron un módulo referente a la captura corporativa del Estado. Otra condición es la desigualdad creciente, y aquí es muy importante también lo que se considera la feminización de la pobreza y identificar cómo, por ejemplo, hay comunidades o grupos, por ejemplo, las mujeres, que no es un grupo, ¿no? Pero cómo las mujeres, ¿no? Sufren estas desigualdades estructurales aún en mayor medida. También tenemos la degradación de ecosistemas y del cambio climático. Y la represión creciente, que la represión creciente se refiere sobre todo bueno, que cada vez se vive una persecución mayor, ¿no? por parte de los defensores y las defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces, estas 5 condiciones globales también suponen nuestros puntos de unidad para ir tejiendo estrategias, ¿no? Y para ir poniendo en marcha el último punto, que es la acción común o la acción colectiva, ¿no? La acción colectiva que, gracias a que podemos aprovechar el poder de más de 280 miembros y que están en 75 países para hacer precisamente que esa justicia social y esos derechos humanos sean una realidad. Dicho esto, y presentando la red, espero que no esté yendo demasiado rápido. Profesor Miguel, me puede interrumpir cuando usted quiera si veo que estoy demasiado acelerada. Tranquila, Esther, muy bien. Bueno, vista esta foto general de la red, de esas estrategias generales que tenemos, pues ahora vamos a entrar, digamos, en el asunto en cuestión de la comunicación, ¿no? Y es cómo la comunicación sirve de vehículo para favorecer sobre todo esta acción colectiva. Entonces, en primer lugar, respecto a la comunicación, quiero enfatizar que la comunicación en el ámbito de movimientos sociales, de una ONG, no importa lo grande, lo pequeño que sea, no importa si es un grupo muy pequeño, siempre debe estar alineada con la visión de la organización y con su estrategia general. En suma, apoyar con la comunicación nuestra visión, nuestros valores, qué es lo que queremos cambiar. Siempre la comunicación no viene antes. La comunicación no viene antes que, lo llamo estrategia, pero lo puedo llamar visión, lo puedo llamar valores, pero la comunicación no viene antes. La comunicación siempre tiene que estar alineada a ese cambio que estamos imaginando, a ese cambio que queremos y a esas estrategias que estamos poniendo en marcha para llegar a ese cambio, ya sea una estrategia de incidencia política, ya sea una estrategia de movilización, pero la comunicación siempre está al servicio de eso, nunca viene antes, siempre va después. Entonces, ya sea una acción de un grupo, por ejemplo, de vecinos que se están oponiendo a un proyecto de infraestructura, ya sea una comunidad resistiendo un proyecto minero, ya sea una coalición internacional de organizaciones que están exigiendo la liberación de las patentes de la vacuna del COVID.
siempre esa estrategia de comunicación va a estar alineada con esa estrategia más amplia de incidencia y de cambio al que queremos llegar. Y ya en cada caso, en función de los recursos que tenemos, en función de las capacidades, se usarán unas tácticas diferentes, enviar una carta, realizar una jornada y unas herramientas de comunicación. Se utilizarán unas herramientas que puede ser una campaña en social media, puede ser crear redes sociales, perdón que me sale el inglés, puede ser organizar hacer un vídeo, pero siempre primero hay que revisitar y decir, cuál es nuestra visión, cuál es nuestro valor, ¿no? Y siempre tenemos que alinearnos a eso, porque si no, simplemente nos perderemos en realizar productos que realmente esto, me alegro porque antes hemos tenido esta conversación precisamente antes del panel, ¿no? Sobre que empezamos a lanzar productos que realmente se quedan ahí y no están favoreciendo, no están acompañando, no están fortaleciendo nuestra estrategia más amplia. Y es muy importante saber, es un término muy marketingiano, pero quiénes son nuestras audiencias, quiénes son las comunidades a las que nos queremos dirigir, ¿no? Porque siempre hay que tener muy claro a quién queremos dirigir un determinado mensaje, no importa el mensaje que sea, a quién queremos movilizar. Y eso a veces también fallamos, sobre todo porque ahora con redes sociales nos dedicamos a enviar mensajes al infinito y muchas veces no pensamos realmente, este mensaje es adecuado para esta comunidad que igual no tiene acceso a una red social, este producto es adecuado para esta persona que está en un contexto determinado y que no puede acceder. Entonces, es muy importante también decir a quién queremos, ¿no? A quién queremos hacer llegar este mensaje para que le beneficie o para que participe, ¿no? En cuanto a las tácticas, sí que me gustaría, en cuanto a a la construcción de narrativas alternativas, también me gustaría dar unos cuantos apuntes que considero que son importantes para tener en cuenta, ¿no? De cuando estás tratando de construir esas narrativas alternativas. En primer lugar, es que la construcción de narrativas alternativas debe alimentar nuestras luchas, pero debe revisitarse y deben ser alimentadas constantemente. Porque muchas veces, incluso desde espacios de reivindicación, ¿no? de movimientos sociales, y pasa mucho también en las ONGs más institucionales, nos sujetamos muchas veces a narrativas que, por ejemplo, no conectan con la mayoría o que están invisibilizando a ciertos grupos. Esto las feministas durante muchos años estuvieron alertando, ¿no? de cómo se invisibilizaba a las mujeres, no solamente en los procesos participativos, sino en la forma de cómo se comunicaba con ellas, ¿no? Entonces, siempre que tenemos que revisitar nuestras narrativas. Y es la mejor forma de revisitar nuestras narrativas es facilitando la participación de las comunidades, grupos en resistencia, afectadas, ¿no? Porque si no, estas narrativas se van a quedar, digamos, enquilosadas en discursos que ya no están siendo inclusivos y abiertos, ¿no? También otro punto importante es que es importante mapear las alternativas, perdón, esto está mal, las narrativas hegemónicas, ¿no? Hegemónicas. Esto es muy importante porque lo que nos va a permitir es no tener siempre una comunicación reactiva, sino igual construir una comunicación alternativa a estas narraciones hegemónicas. Y para ello es muy importante siempre favorecer estos espacios participativos, que estoy siendo muy insistente en ello, pero es muy importante. Es muy importante abandonar el concepto de procesos jerárquicos de arriba abajo, ¿no? Y ir caminando hacia una comunicación mucho más participativa y mucho más horizontal. Y muchas veces se dice dar la voz, pero dar la voz porque cuando decimos dar la voz estamos dando por supuesto que hay personas que no tienen voz. Por supuesto que muchas personas no tienen acceso a ciertas herramientas, pero las comunidades en resistencia, las comunidades afectadas
tienen voz propia y son expertas en sus propias experiencias y son expertas en las circunstancias que les importan. Entonces, a veces lo de dar la voz, ¿no?, se convierte también como en este acto de abajo arriba, y lo que hay que hacer es facilitar espacios, ¿no? Facilitar espacios de diálogo y estar atento a que todas las personas están realmente participando y ser inclusivas, ¿no?, con las diferentes visiones y demandas. Dicho esto, me gustaría presentar algunas experiencias. Voy a beber un poquito de agua antes. Algunas experiencias. No. Dentro de este afán y dentro de una red en la que es una red orientada por sus miembros y por sus miembros, es una red participativa, es una red inclusiva, durante los últimos años hemos desarrollado ciertas experiencias de comunicación que tienen mucho que ver con esos puntos de unidad, esas condiciones que se identificaron en esa Carta Común, común para la lucha colectiva. Una de las causas que se han identificado como centrales, ¿no?, que están detrás de las desigualdades, es la captura corporativa. La captura corporativa por parte de una élite de procesos de decisión, porque están influyendo gobiernos, espacios, ¿no?, de decisión pública, y ese se ha convertido desde hace muchos años en un trabajo integral de la red, ¿no?, la lucha contra la captura corporativa. Me quería centrar en enseñaros os quiero contar también un poco el proceso, ¿no?, de cómo se llega de repente a decir, vamos a hacer un cómic, ¿no? Porque dices, bueno, estamos hablando de la captura corporativa y decimos, vamos a hacer un cómic. Bueno, esto es un proceso de hace muchos años en la que los miembros y las miembros empezaron a ver que realmente las empresas estaban capturando diferentes espacios locales, espacios regionales, incluso espacios multilaterales, y surgió este trabajo en torno a la captura corporativa. Durante años, uno de los trabajos fundamentales ha sido ese análisis compartido. Primero, ese aprendizaje mutuo de experiencias de captura corporativa, para empezar a nombrar, a ponerle un nombre y decir, esto se llama captura corporativa. Una vez se le puso un nombre, pues ha estado ese proceso de analizar cuáles son las causas comunes, y se llegó a la conclusión de que la captura corporativa se manifiesta de diferentes formas comunes en todas partes del mundo. Y después de esta conclusión de que la captura corporativa nos está afectando globalmente, se decidió de que era muy importante, los miembros y las miembros decidieron de que era necesario comenzar ya sea una campaña a nivel global, o comenzar a desarrollar herramientas de educación política para que en las comunidades se pudiera también poner nombre y se pudiera empezar a luchar contra la captura corporativa. Pero es muy importante primero identificarla y ponerle un nombre. Se discutieron diversas alternativas y se llegó a la conclusión de que igual deberíamos de utilizar formatos que fueran más accesibles, y de ahí surgió una idea del cómic. Pero he de decir que esto fue un proceso largo de deliberación, ¿no?, de saber qué es lo que podemos hacer. Les voy a mostrar primero un vídeo, luego les voy a mostrar un episodio del cómic de presentación de las series, y está subtitulado porque hay una de las integrantes que habla en inglés, y espero que puedan ver los subtítulos y que puedan escuchar mi audio. Me dicen, por favor, si no se escucha bien mi audio. A ver si funciona.
serie aborda la captura corporativa como un fenómeno de acaparamiento social, político y cultural que tiene efectos devastadores en la vida de las personas y, por supuesto, de los pueblos. This comic series is about the problem of corporate capture, where global corporations, wealthy elite, the 1% as we call them, capture our governments, pervert our democratic institutions, so that they can make sure that government works in their favor rather than in the public interest. En diferentes episodios de la serie de historietas se visibilizará lo que está ocurriendo con la captura corporativa. It will also shed light on how corporate capture plays out at the United Nations, how corporate capture exacerbates situations of conflict and violence. Solo un 1% de la población mundial, la élite económica, acumula gran mayoría de la riqueza de los recursos. This comic series, it names the problem of corporate capture, and it's a tool for us as global social movements to find a common language for a problem that affects all of us. Our message is clear. No podemos ser incautos, así que ayúdanos a difundir y a defendernos de este virus corporativo. Bueno, espero que se pudiera escuchar bien. ¿Soy yo? Bien. Pero yo perfectamente. Perfecto, me alegro mucho. Bueno, pues este es un vídeo con el que lanzamos el proyecto que creo que explica muy bien el objetivo y el espíritu de este proyecto. Para explicarles un poco el proceso y de cómo la comunicación, ¿no?, se integra, ¿no?, como un vehículo y no como un fin en sí mismo, sino como un vehículo, es muy importante siempre cómo ha sido este proceso, ¿no? De un proceso de aprendizaje mutuo, de extraer, de lecciones compartidas, se definió una estrategia común, ¿no?, de lo que se podía hacer. Y este cómic primero parte de una exploración de casos concretos en los que nuestra membresía ha identificado captura corporativa y se decidió que había ciertas áreas que eran importantes. La primera, que fue el primer episodio del cómic, era la captura corporativa en el ámbito de las Naciones Unidas, ¿no?, porque realmente sí que estamos asistiendo que en organismos multilaterales la presencia de las presencias de las corporaciones a través de asociaciones de empleadores, etcétera, está realmente también influyendo estos espacios. Ese fue nuestro primer episodio. Nuestro segundo episodio, que es el que ahora me gustaría enseñarles con más calma, es sobre la captura corporativa de nuestros sistemas de salud, ya que este contexto actual en el que vivimos de pandemia, en este contexto no podíamos evitar y no podíamos dejar de hablar de este tema. Y luego vendrán nuevos episodios que vamos a trabajar sobre la captura corporativa en zonas afectadas por conflicto. El siguiente va a ser la captura corporativa y la justicia climática. Y luego también vendrán otros que estamos definiendo. En cuanto a los mensajes, basados en ese aprendizaje mutuo, se realiza este es un proceso totalmente participativo de incluir las voces, de que se participa, de cuáles son los temas que hay que tocar en cada cómic, vamos por ilustración, entonces es un proceso muy largo llegar a un producto, pero lo que se intenta realmente es que realmente que luego este cómic lo puedan utilizar en las diferentes comunidades, ¿no?, como una herramienta de participación política. Entonces han estado involucrados todos y todas las miembros en este proceso. Y el proceso también es importante porque es un proceso también que es muy enriquecedor para las propias personas que están participando en él, porque por un lado aprendemos juntas a cómo generar un cómic, a cómo desarrollar un mensaje, tenemos que volver a hablar del tema. Entonces, no solamente es el producto final, sino el propio proceso lo que también es realmente, lo que también genera cambio y enriquecimiento. En cuanto a los mensajes, que ahora antes de enseñarles el segundo episodio, trabajamos también sobre un marco de referencia y es
Primero, que es muy importante, y es muy importante cuando se trabaja en este ámbito, ¿no? En el ámbito de las organizaciones sociales, es que muchas veces en la comunicación, en los mensajes que lanzamos, es importante empezar, muchas veces empezamos con el problema, ¿no? Empezamos con el problema, pero en nuestro caso tenemos siempre que decir que es un problema sistémico. Para nosotros es muy importante decir que es un problema sistémico, porque si es un problema, puede ser un problema que puede ser un problema simplemente porque de una determinada comunidad. Y entonces siempre queremos enmarcar que todos los mensajes que es un problema sistémico y identificar las causas de raíz y contextualizarlo en cierto modo. También en estos mensajes siempre reivindicamos el marco de derechos humanos, porque el marco de derechos humanos es el que nos permite, ¿no? Nos permite realmente ir a los gobiernos o ir a los estados y defender que realmente este problema es de derechos humanos y que los estados están obligados a garantizar, ¿no? Ciertos derechos que han sido ratificados masivamente en todo el mundo. Y esto me lleva también a otro tema importante, que aunque los gobiernos, aunque muchas veces nos enfrentamos a gobiernos corruptos, nos enfrentamos a la propia captura corporativa del Estado, pero siempre también en este sentido era muy importante hablar del papel de los gobiernos como garante de los derechos humanos, porque al fin y al cabo, aunque sea un modelo muy perfecto, nos quedan los gobiernos para acudir a ellos y decir, realmente se están violando los derechos humanos y el gobierno y los estados son los responsables de garantizar el cumplimiento y son responsables de esta, ¿no? de esta materia. Entonces, siempre también mencionar el papel del gobierno. Y por otro lado, muy importante, visibilizar las luchas y el liderazgo de los movimientos organizados, porque a veces en muchas comunicaciones siempre hablamos del problema, señalamos al problema, pero a veces se nos olvida lanzar ese mensaje de que gracias a la organización colectiva se han conseguido cambios y no es un mensaje de esperanza, es un mensaje de realmente de fortalecer el trabajo colectivo y de reivindicar y enaltecer todo el trabajo colectivo que las organizaciones civiles, los movimientos sociales hacen, ¿no? Entonces, con estos mensajes, ¿no? Mensajes claves que pensamos que tenemos que incluir y que han sido consensuados, ¿no? por los miembros, llegamos hace poco ya, hace como menos de 2 semanas, o la semana pasada, perdón, lanzamos el segundo episodio sobre la captura corporativa de los sistemas de salud, que me gustaría presentar un poquito más despacio. Voy a compartir de nuevo. Ver y bien. Bueno, este es el cómic está disponible, todos los cómics están disponibles en inglés, español, francés y árabe, porque esos son los 4 idiomas de la red, ¿no? Entonces, como ven, es siempre incluso el título, ¿no? El poder del 99%, ¿no? Queremos realmente poner en primer plano a la fuerza del colectivo, ¿no? De lo que llamamos el 99%, para acabar con la captura corporativa de nuestros sistemas de salud. Lo que queríamos enmarcar también era cómo la pandemia no ha sido un caso aislado, sino que la pandemia simplemente ha manifestado unos problemas estructurales que venían de antes. Los ha manifestado, los ha intensificado. Y por eso queríamos empezar hablando del contexto de la pandemia, ¿no? Entonces, hablamos de situaciones que yo creo que con todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no? De cómo la pandemia al final nos ha mostrado que nuestro derecho a la salud es fundamental. Y siempre hablamos de derecho, no es la salud, hablamos de que la salud es un derecho fundamental. Mostramos imágenes que de alguna manera u otra hemos vivido, cómo la pandemia ha empeorado aún más la vida diaria de muchas personas que están más afectadas por las desigualdades estructurales.
Y también, por supuesto, aquellas que están viviendo en zonas de conflicto. Y yo creo que en esta imagen también queríamos reflejar, ¿no?, que se nos imponían, diferentes directrices que no se podían lograr. Por ejemplo, un litro por familia en comunidades en que no había acceso al agua, ¿no? Quédese en casa en zonas de conflicto en las que no tienes una casa a la que ir. Usar máscara cuando no había disponibilidad de máscara, ni siquiera de tanques de oxígeno, etcétera, ¿no? Esta imagen creo, ¿no?, que refleja muy bien cómo se ha vivido mucho, ¿no?, y esta imagen también, ¿no?, que intenta hablar del tema también, meter la cuestión, ¿no?, de cómo el aumento de la violencia de género en el contexto de la pandemia. Y, por ejemplo, en esta construcción del frame, cuando lo ven los miembros, por ejemplo, un miembro que tenemos en la India, no sabíamos si poner la botella de alcohol y decíamos, no queremos asociar que el beber alcohol está relacionado, es la causa de la violencia, pero nuestro miembro de la India dijo, saben, sí que nos alegramos porque realmente sí es un componente el tema del alcohol, en el tema de la India. Entonces, como siempre en cada frame vamos viendo que todos los miembros se vean incluidos de una manera u otra. Hablamos de cómo nuestra salud es un bien común para la mayoría, pero aquí introducimos el tema de que nuestra salud se ha convertido en una mercancía. Y como es un problema sistémico, queremos explicar por qué, ¿no? Y decimos cómo el 1% ha convertido el derecho a la salud en una máquina de hacer dinero, ¿no? Aquí vemos cómo nuestro dinero, que queremos que lo utilicen para el bien común, se está utilizando para hacer más y más dinero, y esta puerta giratoria que es una referencia, ¿no?, a cómo funciona muchas veces la captura corporativa y cómo del gobierno se pasan a dirigir una empresa y cómo la empresa pasa a formar parte, ¿no?, a tener un cargo del gobierno. Y ahí venimos a explicar el tema sistémico, ¿no?, de cómo durante décadas las corporaciones han influenciado y han vertido millones y millones y millones de dinero para influenciar regulaciones y políticas públicas, ¿no?, que uno de los síntomas es la privatización de los servicios públicos esenciales. Y cómo esto está causando que los sistemas de salud en todo el mundo sean cada vez más frágiles, ¿no? Y bueno, esta era una mención expresa que también querían hacer muchos miembros, ¿no?, por un lado, de la lógica del libre mercado, ¿no?, que sin beneficios económicos no hay inversión. Hay inversión tal vez en marketing, pero no hay inversión realmente en donde debería de haber la inversión, ¿no? Esto explica por qué pues, vacunas, tratamientos no llegan a comunidades menos privilegiadas y por qué la investigación se centra en productos que aportan ganancias en países ricos, ¿no? Y esto es un ejemplo, es una visión, ¿no?, de las vacunas, ¿no?, de cómo en los países ricos están acumulando de una forma vergonzosa vacunas, mientras en otros países pues no han podido, probablemente decían que hasta 2024 igual no lograrían llegar a niveles de vacunación completo y probablemente la fecha sea todavía más lejana, ¿no? Y aquí introducimos de nuevo, ¿no?, el tema sistémico, ¿no?, de la liberalización, de cómo la captura corporativa se ha diseñado y cómo también hablamos, ¿no?, de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y los organismos multinacionales. Y nos remitimos a la historia, porque la historia se repite, ¿no?, de cómo Pfizer hace 25 años presionó para que se aprobaran, ¿no?, esos acuerdos de propiedad intelectual y patentes, que hoy en día, lamentablemente, ¿no?, estamos viendo las consecuencias, ¿no?, en el derecho a la salud de millones de personas que no tienen acceso a la vacuna, pero que ya sucedió, y aquí mencionamos lo que pasó con el VIH-Sida, ¿no?, que ya pasó que las patentes se negaban a liberar las patentes y después de 10 años lo hicieron, pero tuvieron que morir millones de personas. Y aquí, si recuerdan, cuando hablaba de lo importante de cómo enmarcamos el mensaje, queremos hacer honor a que no se liberaron las patentes porque los gobiernos decidieron o porque las corporaciones decidieron hacer un acto de generosidad. Se liberaron las patentes gracias a la acción colectiva. Gracias a la acción colectiva en India, en Brasil, en Estados Unidos, en diferentes países, que lograron por fin poner ese tema en la agenda política global. Volvemos a la máquina de hacer dinero, ¿no?, como el derecho a la salud y los cuidados se quedan al margen.
mientras la ganancia, la farmacéutica y el gobierno, ¿no?, está siendo alimentada con aceite por parte de este hombre que representa las corporaciones. Hablamos de los tiempos de crisis, de qué ha pasado con los fondos públicos de emergencia, cómo se han ido a las élites corporativas, como siempre se van, ¿no? Hablamos de cómo se firman acuerdos multimillonarios que carecen de transparencia, no solamente en este caso, ¿no?, de la falta de acceso transparente a esos pactos que se hacen entre las bambalinas. Y nos remitimos, por supuesto, a un tema que ahora mismo es bastante fundamental y en el que la red está muy involucrada, que es la exigencia de que se liberen las patentes y los derechos de propiedad intelectual para la vacuna y el tratamiento del COVID. Y aquí quiero una imagen que vale más que 1000 palabras, ¿no?, de esperando el tren a que lleguen las vacunas. Pero, y aquí llega la referencia al gobierno, ¿no?, que nuestros gobiernos son los que están obligados a asegurar el derecho a la salud a toda la ciudadanía sin discriminación, ¿no? Pero vemos cómo están. Pero por la captura corporativa, las corporaciones se han convertido en actores que toman decisiones sobre nuestra salud, ¿no? Aquí tenemos este pobre señor que está diciendo quién está toda esta gente. Las consecuencias en los sistemas de salud, en cómo se segrega la ciudadanía entre las que se lo pueden permitir, acceder a los servicios de salud, las que no. Pero, y aquí el mensaje de esperanza y el mensaje que la llamada a la acción colectiva, porque si no nos organizamos colectivamente nunca podremos realmente acabar con la captura corporativa ni con las desigualdades, y por eso siempre queremos acabar los mensajes con un llamado a la acción colectiva. Y estamos hablando de esas voces que están reclamando que no somos clientes sino personas sujetas de derecho, y que nos estamos organizando y seguimos organizando y estamos construyendo los cimientos de otro tipo de sociedad, ¿no? Y este es el mensaje final, ¿no? Si también te enferma que las corporaciones conviertan a la salud en una mercancía, pues únete para acabar con la captura corporativa, ¿no? Bueno, ese es un poco el cómic que quería mostrarles y que, por supuesto, pueden usar, pueden utilizar, pues, se lo podemos enviar. Es un cómic absolutamente libre de derechos que esperamos que puedan apoyar, no sé, discursos, conversaciones, etcétera. En cuanto a la estrategia de comunicación, pues por supuesto lo estamos difundiendo en redes sociales y lo utilizamos, lo enviamos a medios de comunicación, pero lo que es más importante realmente, estamos en contacto constantemente con los movimientos sociales, porque son los centrales, para ver cómo lo pueden utilizar, cómo quieren utilizarlo, sobre los mensajes, porque al final son los que realmente tienen que utilizarlo, más allá de que estemos haciendo toda una difusión por redes sociales, porque pretendemos que sea una herramienta de educación política. Voy a ver el tiempo que llevo. Bueno, muy rápidamente quería mostrar ya otra experiencia que se refiere a cómo a una campaña, ¿no? A una campaña global, que es la campaña. Voy a compartir de nuevo, perdón que estoy compartiendo y descompartiendo. Perdí. Disculpen, que creo que he perdido mi... aquí está. Bien. Bien. Rápidamente quería compartir otra experiencia, que es la campaña. Una campaña que conecta las luchas de las mujeres a nivel global, que es la huelga mundial de mujeres. Y lo interesante para mí de esta campaña es que en el año 2020 tuvo mucha repercusión mediática, pero realmente lo interesante de esta campaña ha sido el proceso colectivo, ¿no? El proceso colectivo de cómo han ido a mujeres de todo el mundo para realizar una declaración política común que ponga en contacto, ¿no?, y que incluya todas las demandas políticas
en diferentes regiones y en diferentes grupos. Les voy a poner, en 2020 hubo muchos eventos, hubo mucha participación. Aquí, si quieren, esta es la web. Está en inglés, en francés, en árabe, y luego hay muchos materiales que están todavía en muchos más idiomas. Y el problema fue que en 2020, con la pandemia, no pudimos hacer una movilización presencial y todo tuvo que ser virtual. Y eso, por supuesto, pues bueno, fue una pena, pero aún así intentamos crear una declaración política en la que participaran todas las visiones, y además invitamos a hacer un vídeo colaborativo donde se pudieran también reflejar, que lo voy a enseñar ahora, nuestras demandas. Oh, no, perdón, este es el mismo. Aquí está. Ahora, por favor. Huelga feminista contra el patriarcado. Este año pararemos de nuevo. وسوف نجعل العالم يضرب مجددا. We will stop the world again. We will stop the world again. We will stop the world again. Because our political demands matter more than ever. Paro porque la pandemia ha sacado a la luz que la economía se construye sobre el trabajo no remunerado de mujeres y niños. Je m'arrête parce que le Covid-19 frappe les femmes de manière disproportionnée dans le monde entier. Especially those from poor and marginalized communities. I stop because women are still putting their life and risk to defend their human rights and fundamental freedoms. I stop because gender-based violence has increased during the crisis. Paro porque estamos desproporcionalmente representadas en el sector informal y en las condiciones laborales precarias. I stop because the pandemic doesn't discriminate, but intersecting systems of oppression do. Paro porque la codicia de las empresas de combustibles fósiles está destruyendo el ambiente y los efectos del cambio climático también se sienten más profundamente en las mujeres. I stop because systemic change will not come from political or economic elites, but from our organized collective action. We want a new social pact on care. Demandamos trabajo decente. And gender-based violence. We demand universal access to healthcare services. Rechazamos la captura corporativa. We want systemic change. We want it now. Únete a la huelga mundial de mujeres. Join us. انضموا إلينا. If women stop, the world stops. Si les femmes s'arrêtent, the world stops. El mundo se detiene. Bueno, solo quería presentar este vídeo porque siempre que lo veo, a pesar del difícil año que hemos tenido, la dificultad para que participen, ¿no? Para que participen diferentes movimientos sociales, sobre todo en lugares donde el acceso a la tecnología es más complicado, porque realmente el hecho de la participación de todos estos, ¿no? de estas diferentes mujeres, y cómo al final de querer que la huelga se mantenga viva, que la huelga ahora estamos, de hecho, comenzando a definirla conjuntamente para que, con un poco de suerte, el año que ya entra siga viva, porque estos son procesos muy largos que se van construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces,
seguimos con ese proyecto. Llevo ya casi una hora hablando y realmente no sé si queremos proseguir o podemos, no sé si hay algún tipo de pregunta o algún tipo de reacción que me gustaría darle la bienvenida. O puedo presentar una última experiencia. Bueno, Claro que sí, Esther, claro que sí. voy a presentar una última No hay experiencia. problema. Y ya es una última, a ver, vamos a buscar de nuevo. Me gustaría presentar una última experiencia que en realidad ahora les compartiré. Vamos a cerrar un momento que tengo tantas aquí. Muy bien. Una última experiencia, vamos a compartir de nuevo. Estoy bailando entre pantalla y pantalla. Bien. Una última experiencia que es un proyecto que estamos ahora mismo gestando, que es un proyecto de investigación, que es reivindicando nuestras propias historias. Y es un proceso de investigación liderado por la comunidad. Todavía realmente es una experiencia, aquí está la web, yo creo que sí, está claro. ¿No? Y es una iniciativa de investigación dirigida por la comunidad sobre los efectos de la captura corporativa en la tierra, la vivienda, los recursos naturales. Y está en fase de investigación, como he dicho, pero reúne a 7 grupos de base de África subsahariana, de Europa, Asia y América Latina, que el objetivo es que recopilen, y ahí volvemos a la comunicación, que recopilen sus propios datos sobre los impactos de los actores empresariales en los derechos de las mujeres a la tierra, a la vivienda y a los recursos naturales, ¿no? ¿Y por qué este proyecto? Pues porque con demasiada frecuencia lo que vemos es que en las comunidades locales, sobre todo las mujeres, quedan excluidas de la toma de decisiones sobre el uso de la tierra en la que viven. Y esto tiene consecuencias no solamente para los derechos humanos, ¿no? Consecuencias devastadoras, sino también para el propio medio ambiente, ¿no? Entonces, los procesos de toma de decisiones en torno a la tierra, la vivienda y los recursos naturales, además, generalmente se basan en pruebas sólidas, ¿no? Es una documentación que tiene que estar basada en pruebas sólidas. Pero esa documentación, esa investigación siempre se desarrolla por actores poderosos, ya sean estados, ya sean empresas, en lugar de reflejar las perspectivas y prioridades de las comunidades. Entonces, como la red DESC, como hemos dicho, cree que los grupos de base y de las comunidades son la voz legítima y las principales expertas en los temas que afectan a la desigualdad, a su empobrecimiento, la injusticia, pues está desarrollando este proyecto para apoyar que grupos, especialmente de mujeres lideresas, desarrollen sus propias investigaciones, sus propias metodologías y sus propias herramientas. Por ejemplo, por supuesto, se le facilita un marco, ¿no?, de ciertas metodologías que se pueden utilizar, herramientas, pero para que sean los propios grupos los que decidan cómo el tema que se va a investigar y aparte para que lleguen con conclusiones, con datos que se puedan considerar también sólidos sobre este tema de la captura corporativa, ¿no?, en relación con los recursos naturales y con la tierra. Así que este proyecto, que todavía está en fase, es un proyecto que sin duda va a tener también un componente muy importante de comunicación, pero no simplemente es comunicación de que vamos a comunicar, sino que se ha hecho el proyecto, ¿no?, sino también de que las propias comunidades puedan comunicar sobre los resultados del proyecto y que se pueda usar eso en sus estrategias de incidencia, porque todo esto se enmarca en una estrategia más amplia de incidencia. Así que les invito. Luego, si quieren, les puedo facilitar con todo gusto los diversos links. Les voy a facilitar mi email y desde la cátedra también tienen mi email y por favor escríbanme, pregúntenme lo que quieran y les puedo ofrecer material adicional o responder a cualquier duda, pregunta, inquietud que les salga y me quedo a su entera disposición. Bueno, yo sí. Por mi parte no quiero seguir
hablando mucho más porque sí, creo que ya estamos todas y todos muy ya cansados y cansadas de escucharme y no, bueno, invito a reflexiones finales o como ustedes consideren. Y gracias de nuevo por escucharme. Gracias a ti, Esther. Pues yo no estoy cansado de escucharte, ¿no? Porque podríamos hablar mucho Largo y tiempo tendido. sobre estos asuntos y bueno, en la red DETS pues hay una bondadosa difusión de materiales que pues ya nosotros algunos conocemos, bastantes cosas que mirar allí en la página de la red para quienes estén interesadas e interesados en ver muchas más cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahora Gustavo y Andrés eh, facilitarán a Esther los comentarios y las preguntas que han hecho las personas que participan para poder, pues, absolverlas, ¿cierto, Gustavo? Sí, profesor Miguel, profesora Esther, buenas tardes nuevamente. Sí, en el chat hemos logrado identificar unos compañeros asistentes que han formulado sus preguntas. Tenemos identificadas 5 por ahora. Se las voy a leer, profesora Esther, una por una y la vamos resolviendo. ¿De Muy bien. acuerdo? Entonces, la primera pregunta nos la formula el compañero Adrián Álvarez. Y la formula de la siguiente manera. Es sabido que la captura corporativa es un hecho desde muchísimos años atrás y termina siendo un problema estructural en nuestro país. ¿Cuáles podrían ser las alternativas, prácticas y estrategias para poder revertir esa situación? Gracias, Adrián. Bueno, primero es una pregunta muy compleja, pero alternativas prácticas. Dentro de la red hay, por supuesto, la organización colectiva primero. Hay que organizarse colectivamente, hay que ponerle nombre y hay que señalar cuáles son la marca y los problemas. En el marco de la red específicamente, desde hace también muchos años, desde hace más de 10, yo creo que ya más de una década, se inició y se fomentó un proceso dentro de Naciones Unidas para un tratado internacional vinculante de derechos humanos y empresas, que el objetivo precisamente es de regular las actividades de las empresas en diferentes países, ¿no? Porque ya sabemos que las empresas las corporaciones se han convertido en este agente sin gobierno, ¿no? Sin Estado, son siguen son su propio gobierno, ¿no? Entonces, durante 10 años se comenzó este proceso y ahora realmente es un proceso que se discute dentro de Naciones Unidas. Hay un grupo de trabajo de derechos humanos y empresas, en los que se está revisando este tratado vinculante. Son procesos larguísimos porque son procesos en los que se da un tratado, hay que revisarlo, se tiene que intentar incluir todas las visiones de la organización civil y también hay empresas que están participando, pero realmente es un tratado que va avanzando y esa ha sido una iniciativa de la red. Y este tratado sin duda ayudaría, ya que es un tratado vinculante, a de una manera regular estas actividades empresariales más allá. Y esa es una forma también de acabar con la captura corporativa. Bueno, profe, la segunda pregunta nos la formula la compañera Camila Gómez y la formula de la siguiente manera. ¿Cuáles son las fallas más frecuentes al interior de las organizaciones sociales que ustedes han detectado con relación a la comunicación, discursos, piezas gráficas, etcétera, para detectarlas y corregirlas? Bueno, gracias, Camila. Fallas, es difícil explicar cuántas fallas, porque sí, lamentablemente detectamos muchas, pero en primer lugar yo creo que una de los
no es un fallo, pero lo que se detecta también en las organizaciones sociales, ya sea más pequeñas o más grandes, que en términos de comunicación generalmente contamos con muy pocos recursos y son equipos muy pequeños. Entonces es muy difícil a veces contrarrestar, ¿no?, todo este bombardeo de mensajes que recibimos. Una de las problemáticas también es cómo se ha hecho muchísimo más complejo, ¿no?, cómo ahora tenemos, sobre todo con las redes sociales, que tenemos que, para llegar a diferentes personas, tenemos que utilizar infinidad de medios, infinidad de formatos, y hay mucho ruido alternativo, hay mucho ruido mediático. Entonces es bastante difícil, ¿no? Pero generalmente lo más común es cuando la comunicación no se pone al servicio de la visión de la organización y no se realiza una comunicación estratégica en el sentido de que se generan muchos productos que realmente no apoyan la visión transformadora o la misión más general de esa organización, ¿no? Que no se hace una comunicación estratégica. Y también muchas veces que definimos, o sea, que de repente también vamos a replicar el modelo de arriba para abajo y que, por ejemplo, que son organizaciones que trabajan con proyectos, como que tratamos de imponer el discurso, ¿no? Exponer el discurso que conviene en dónde está la ONG, porque igual tiene unos donantes, entonces queremos imponer el discurso y se supone que estamos hablando en voz de unas comunidades cuando en realidad no se ha hecho una consulta efectiva, ¿no? Entonces, eso también a veces ocurre. Pero bueno, es difícil sobre todo que hay la falta de capacidades, ¿no?, y recursos limitados que tenemos las organizaciones. Bueno, profe Esther, hay otra pregunta, la formula el compañero Itzi Raimundo, y la formula de la siguiente manera. ¿Cuáles serían los mecanismos transversales que permitan que las organizaciones generen institucionalización y mayor sistematización cuando están iniciando sus reivindicaciones? Perdón, los mecanismos transversales para que las instituciones generen institucionalización y mayor sistematización cuando están iniciando sus reivindicaciones. Para que las organizaciones populares, ¿no? Para que las organizaciones populares. Sí. Bueno, los mecanismos depende mucho también de las organizaciones populares a las que nos estemos refiriendo, pero de todas maneras es muy importante, por ejemplo, facilitar procesos participativos en los que se ponga voz y que se haga un diagnóstico de todas las visiones. Es fundamental siempre que se organicen, no que se institucionalicen, digamos, esa participación de todas las personas de ese movimiento, porque muchas veces es difícil, ¿no?, facilitar la participación de todo el mundo. Pero luego, en cuanto a los discursos, es complicado muchas veces porque, por ejemplo, muchas veces se intentan facilitar con un marco de mensajes básicos o mensajes importantes, que son los mensajes a los que estamos, a los que tenemos que responder en el caso de que tengamos pues ciertas intervenciones en prensa. Pero muchas veces es complicado porque esos mensajes no se revisitan o porque no todo el mundo se siente como realmente que está alineado con determinados mensajes. Pero también es importante, ¿no?, de ir generando como una cultura en torno a la comunicación, como que la comunicación forma parte integral de la organización y que siempre que se inicia un proceso, tener en cuenta de que la comunicación puede apoyar ese proceso, ¿no? Y eso también ayuda a institucionalizarlo de cierta manera. Hay una última pregunta también a la fórmula Itzi Raimundo y dice, hay muchas organizaciones ambientales en mi país. ¿Cómo hacer que tengan una mayor regulación y un impacto positivo cuando parten desde distintos enfoques? Que tengan un impacto positivo. Sí, señora. Un impacto positivo cuando parten desde distintos enfoques.
Ya. Bueno, eso pasa, sí, pasa en todos los ámbitos y no solamente en el tema ambiental. Pero, a mí, nosotros, por ejemplo, desde la experiencia, ¿no? De la experiencia y no solamente de la red, sino también de otras organizaciones, es muy importante también la creación de redes y de coaliciones y de trabajo conjunto, porque muchas veces, perdón que estoy usando el inglés, que me sale el inglés. Hay muchas veces, primero, que hay diferentes organizaciones que se consideran ambientales y por supuesto hay que ver cuáles son realmente las que están alineadas con ciertas visiones, porque se puede querer, se puede actuar de diferentes visiones. Pero una vez se tiene detectado cuáles realmente son las organizaciones, ¿no? Que están trabajando más o menos con una visión común y con unas estrategias comunes, yo creo que es más, favorece el impacto cuando realmente se trabaja en coalición. Pero no sé si se refería la pregunta a este tipo de impacto o a otro tipo de impacto. No sé si lo he respondido correctamente. Profesora Esther y profesor Miguel, esas son las preguntas que logramos sacar con el compañero acá, formuladas en el Facebook de Proyección Social. Profe Miguel, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, sí, gracias Gustavo y Andrés. Para Esther, ¿no? ¿Escuchas, Esther? Te escucho, te escucho. Ah, bueno. Con frecuencia se tiene la tendencia o la impresión, quizá mejor, para mucha gente, sobre todo en esta época de pandemia, que las piezas comunicativas, incluso para muchos, han reemplazado la movilización social. Yo lo he visto, pues, yo he ido a muchas convocatorias extraordinarias, impresionantes en el despliegue de piezas comunicativas y voy y me encuentro con 15 personas, con 25. Me devuelvo muy triste a mi casa, ¿no? No ocurrió lo mismo en el paro nacional por el que acaba de pasar Colombia y que volverá seguramente con más fuerza. Pero hay digamos, a veces se desliga la realidad de los procesos de los posibles impactos de la comunicación. Tal vez porque se mal comprende o se malinterpreta el sentido de la comunicación. Por supuesto, la culpa no es de la comunicación, ¿no? La culpa a veces es supeditar los procesos sociales al impacto que pueda tener una pieza comunicativa. Entonces, yo no sé si tú nos podrías comentar, eso es un riesgo, ¿no? Es un riesgo y tiene implicaciones muy negativas en el movimiento social, ¿no? Porque puede generar desazón, puede generar una situación de pesimismo, puede generar cosas indeseables. ¿Cómo, ¿Tú qué aconsejas frente a eso? Yo, pues, insisto en que eso es porque no hay suficiente claridad entre el proceso y las herramientas y los instrumentos que la comunicación nos ha provisto, ¿cierto? Y por eso insisto en que la comunicación no tiene la culpa, es un problema de cómo a veces incluso comunicadores mismos se equivocan en eso, ¿no? Y repito, en la pandemia eso ha sido algo, pues, a lo cual no sé si se le haya prestado mucha atención. Yo lo he observado con alguna preocupación en algunos casos y, mejor dicho, a veces podemos correr el riesgo de perder las mejores piezas comunicativas o comunicacionales, como se llamen, por haber hecho un análisis incorrecto de la coyuntura, del momento, de la realidad.
Sí, no, estoy totalmente de acuerdo y hay varias cosas. Primero, ya sin pensar en el contexto actual, que realmente el contexto actual ha dificultado, ya ha magnificado, ¿no? ese afán por crear productos. Primero que muchas veces cuando hablamos de comunicación queremos replicar modelos que no son los nuestros, que por ejemplo son los modelos de consumo, de entretenimiento, y nos olvidamos de que formamos parte de procesos políticos. Al final lo que es importante es el proceso político que se está forjando. Y evidentemente uno de los problemas es cómo se concibe el tema de la comunicación, y que aunque todo el mundo podamos ser comunicadores y comunicadoras, y no tienes que estudiar periodismo para ser un buen comunicador, sí es cierto de que hay ciertas cosas sobre la comunicación que son fundamentales. La comunicación, puedes hablar de comunicación estratégica, pero es lo que decía antes, ¿no? Es como si realmente hay un movimiento que surge, no tiene una consistencia política, no ha habido un proceso realmente interno político, se puede hacer todas las piezas comunicativas que se quieran, pero realmente no van a servir para nada. Porque no están alineadas con esa visión más amplia, ¿no? Y suena muy etéreo lo de la visión, pero es verdad que todo movimiento tiene que tener una visión de hacia dónde quiere caminar, ¿no? Cómo se imagina el mundo en 15 años, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por supuesto, cada coyuntura nos exige revisitar ¿no? nuestro proceso político. Pero por otro lado también esto del impacto, yo lo que veo como mi experiencia personal es que a mí me han pedido tantas veces hacer un vídeo viral, que digo, tantas veces me han dicho, vamos a hacer un vídeo viral, ¿no? Y dices, pero un vídeo viral de que primero no se hace un vídeo viral, un vídeo se convierte en viral por circunstancias que muchas veces desconocemos, y a veces incluso temas que nos parecen fundamentales no son virales, y un vídeo de gatos se convierte en viral, ¿no? Entonces es muy relativo el hecho de la viralidad. Porque queremos estar presentes, y hay tantos medios, hay tanta complejidad, que queremos estar en todas partes. Y luego también un poco un tema del lenguaje, ¿no? A mí me pasa a veces cuando haces igual un llamamiento, que igual lo han configurado otras organizaciones, y es como llamamiento global, ¿no? Dices, hay que tener también cuidado con el concepto de global, porque damos la sensación de que son, no sé, 2 millones de personas apoyando, igual esto es una acción pequeña, ¿no? Entonces es esa necesidad de hacerse escuchar en este ruido gigante, ¿no? Y de crear esas fisuras que nos hace olvidar, ¿no? Realmente primero los procesos, qué es lo que realmente funciona, si queremos, ¿no? De esa viralidad o no viralidad. Pero pasa siempre ha pasado. Y creo que es importante siempre pensar en la comunicación de una forma estratégica. Y vuelvo a decir, no pasa, o sea, da igual que sea un grupo de 3 vecinos que quieren que haya un parque, que quieran que construyan un parque al lado de su casa. Tienes que ser muy estratégico de decir, queremos que se convierta a hacer un parque en esta casa, y queremos que para que haga este parque tenemos que acudir a esta institución, entonces vamos a hacer una carta. Entonces siempre hay que empezar de una forma estratégica a ese objetivo que tienes. Hay objetivos que se cumplen más fácilmente, porque puede ser un objetivo, pero normalmente nuestras organizaciones, nuestros movimientos, estamos hablando de procesos. La red tiene su objetivo es construir un movimiento global para hacer realidad los derechos humanos para todos y todas. Esto es un proceso que se basa en diferentes estrategias de crecimiento, estrategias que revisitamos, coyunturas que de repente nos paralizan, como nos pasó con el COVID. De repente nos vimos como tuvimos que revisitar todas las estrategias, una red que se basa en el intercambio de experiencias. De repente todo se convirtió. ¿Cómo movilizas virtualmente a nivel global en 4 idiomas distintos, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí a veces se puede criticar, ahí a veces dices, bueno, un vídeo, por ejemplo, igual nos puede funcionar, pero eso no sustituye un proceso mucho más largo político. Eso no lo va a sustituir nunca. Nos va a ayudar, lo van a ayudar los miembros, pero, por ejemplo, el proceso del cómic es un proceso muy rico precisamente porque es un proceso largo, y es un proceso que se ha estado revisitando, y es un proceso que se ha consensuado.
E igual no tenemos 500 millones de descargas. No vamos a conseguir 500 millones de descargas y no va a estar no vamos a conseguir que sea viral el cómic. Pero lo que sí hemos conseguido es que muchas de las miembros y los miembros hayan tomado, ¿no? Lo hayan hecho propio y que lo estén utilizando y que estemos participando. Entonces, ese proceso es tan rico como las 1500 vistas en 1500 vistas de un vídeo en un minuto, ¿no? Entonces, hay también que tener claro qué es lo que quieres impactar y cuáles son los indicadores que se supone que estás buscando, porque si buscamos viralidad y likes, bueno, pues igual tenemos que dedicarnos a otra cosa, ¿no? Bueno, Esther, muchas gracias, muy amable. No sé, Marcela está con nosotros ahorita. No, todo el tiempo. Lo que pasa es que yo siempre me salgo a Facebook para poder interactuar con las personas allá un poquito en el chat. Como No, yo te extraño tanto, entonces, cuando no. sí, Pero, sí. Ah, pero es que estoy en la oficina, sí, hoy vine a la oficina de proyección social sí, qué bien, después no me del había COVID. fijado, Marcela, qué bien. Sí, bueno, sí, ya retornando. Bueno, no, Esther, muchísimas gracias. Yo aproveché en el chat y le recordé a nuestros participantes del diplomado que uno de los requisitos para la certificación que tienen es precisamente hacer una pequeña campaña, un flyer, un pequeño video, algo con relación a alguno de los temas que les haya llamado mucho la atención en el diplomado o que vienen trabajando, porque también tenemos organizaciones y personas que ya vienen trabajando en esos temas. Entonces, estuvo muy bien hoy, además nos cayó como anillo al dedo todo el tema de comunicación, porque es una tarea que van a hacer ya para terminar el diplomado, que ya estamos a puertas de cerrar, y es una pauta comunicativa con relación a toda esta temática, entonces nos cayó muy bien la charla y recordarles pues a las personas que deben enviarnos por correo esta pauta comunicativa que puedan elaborar. Contarte también, Esther, que nosotros acá en la Universidad del Tolima, la Oficina de Proyección Social, tiene un programa de voluntariado para la paz y tenemos unos convenios con diferentes entidades nacionales e internacionales. Estamos trabajando con GAMIP y estamos trabajando precisamente comunicación por medio de la emisora de comunicación sonora de la Universidad del Tolima con el profesor Arlovis. Se viene trabajando todo un proceso con jóvenes y plataformas juveniles para producir los temas de podcast por la paz que vienen circulando en América Latina y también otros países que vienen acompañando el proceso, y vemos toda la importancia de este proceso de comunicación. Y pues nos hemos dado cuenta en esta virtualidad que estamos viviendo por medio de la situación de la pandemia, que pues hay dificultades, pero también hay muchas potencialidades. Por aquí hemos visto socializar diferentes experiencias de múltiples organizaciones que vienen haciendo un trabajo muy importante que seguramente es desconocido para muchos y en muchos espacios, y acá precisamente hemos podido, por medio de este diplomado internacional, darles esa posibilidad de darse a conocer y de que nosotros conozcamos cada una de esas experiencias. Entonces es supremamente importante todo este tema de comunicación. A las personas que nos acompañaron en el Facebook Live y que seguirán retransmitiendo este video, muchas gracias por las preguntas, por los comentarios, al profe Miguel, que siempre nos acompaña. Acá en la Oficina de Proyección Social, en el detrás de cámaras, que siempre tenemos a Andrés Salamanca y a Gustavo Quiroga, que por medio de la plataforma Cisco Webex de la Universidad del Tolima nos permiten este acompañamiento y que podamos llegar a las personas, encontrarnos y comunicarnos con ustedes. Entonces, pues Esther, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu generosidad. Profe Miguel, como siempre, muchas gracias. No sé si Esther quiera adicionar alguna cosa y si no, ya despedirnos de esta sesión número 20 del diplomado. No, simplemente reiterar las gracias y los agradecimientos y nada, un placer. Y te quedo a disposición mi correo electrónico para cualquier consulta. Muchísimas gracias, Esther. Desde la Universidad del Tolima, un agradecimiento infinito y pues buena tarde, buena noche, buen día desde todos los espacios donde nos ven. Profe Miguel.
No, simplemente agradecer a Esther nuevamente, agradecerte a ti, Gloria Marcela, a Andrés y a Gustavo por ese acompañamiento en todas las sesiones del diplomado, que sin él pues no sería posible llevarlo a cabo, a todas las personas que nos acompañan siempre desde diferentes países y bueno, escuchar la invitación a la próxima sesión y agradecerles, siempre agradecerles. Un fuerte abrazo para todos y para todas. Que descansen. Hasta luego. Hasta luego, gracias.